Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo 15 preguntas de entrevista de CSS y recuerden que estamos haciendo el plan de estudio de 30 días, ya hicimos HTML y también hicimos las preguntas de HTML, se los voy a dejar acá arriba una tarjetita por si acaso quieren ver de vuelta las preguntas o si todavía no las vieron, acá les dejo las preguntas de HTML. Y me salió un poquito del tema de estudio de 30 días porque me salió un trabajo, tuve que hacer una aplicación de meditación para una profe de yoga y entonces me salió un poquito de lo que era el plan de estudio que yo venía armando. Pero dije, a ver, ¿cómo los puedo combinar? Tanto a mi trabajo de la aplicación con el plan de estudio, que ahora me tocaba lo que era la parte de CSS. Ya había hecho HTML y justo me salió el trabajo. Entonces agarré en esta aplicación e hice un CSS artesanal, como se llama. Lo hice completamente a mano. No usé Bootstrap, no usé Material UI ni nada. Todo a mano. Y la verdad, chicos, les voy a volver a repetir. Las preguntas de entrevista están, la teoría está, pero en la práctica se aprende, en la práctica se adquieren los conocimientos, en la práctica uno entiende para qué funciona esto. Y en especial ahora en CSS y más cuando pasemos a JavaScript, la práctica es fundamental para que ustedes puedan avanzar. Te puedes saber todos los conceptos de memoria, pero si no los practicas y no lo entendés para qué es la verdad que es para pasar nada más capaz que una entrevista y nada más. No vas a saber, por ejemplo en el caso de CSS, no vas a saber maquetar, no vas a saber cómo se comportan los elementos, así que practiquen. Mi recomendación es, aparte de las preguntas que les voy a dejar, las 15 preguntas, ustedes practiquen, entiendan para qué son y después llévenla a código. Hagan pequeños proyectos, si están con tiempo, hagan pequeños proyectos y practiquen lo que ustedes están haciendo. Practiquen con Flexbox, practiquen con Grid, practiquen los elementos en bloque, elementos en línea, etc. Es lo mejor y es la mejor recomendación que les puedo dar. Así que les muestro un cachito del código para que vean la cantidad de CSS que escribí y de ahí vamos a la pregunta. Vamos al código. Bueno, ya estamos en el código. Miren, acá hicimos un efecto de rotación de un cartelito y trabajamos y practicamos todo lo que es los keyframes, las animaciones. ¿Ve? Esto yo, por ejemplo, la tenía medio olvidado a cómo se trabajaba y hacer esto me volvió a traer todos los conceptos, aprendí cosas que ya más o menos las tenía medio olvidadas, las volví a refrescar. Por eso hay que practicar. Por ejemplo, acá tenemos el estado, todo esto son componentes. Miren todo el CSS que escribí. Y haciendo esto chicos, les queda, la verdad que se sacan dudas, saben cómo mover un elemento, cómo trabajar con CSS. Miren acá en las páginas, por ejemplo la página de inicio tiene bastante CSS, la portada del sitio, las recetas, porque es un sitio de yoga y te dan recetas saludables. Así que el video que es un video reproductor que hicimos para reproducir videos de meditación. Así que, como les digo chicos, practiquen, hagan pequeños proyectos y practiquen todos los conocimientos que vayan aprendiendo. Ahora sí, vamos a las preguntas, que es por lo que estamos. Vamos. Bueno chicos, vamos a largar lo más importante, las preguntas. Son 15 preguntas de entrevista para CSS. Y recuerden, al final del video les voy a pasar algún ejemplo visual para que ustedes vean de algunas preguntas. Lo que sería, esta parte sería lo oral. Les voy a apartar una parte visual para que ustedes más o menos entiendan cómo funcionan las cosas. Y también les voy a dejar el repositorio para que entren y lo puedan copiar a las preguntas o clonar directamente. Si no tienen GitHub, no se hagan problema, entren a mi repositorio en el link que les voy a dejar abajo, buscan el archivo index.html y la copian de ahí las preguntas. Y también les voy a dejar el index.html para que ustedes puedan copiar si quieren. Les voy a pausar un cachito el video y simplemente copian las preguntas y las respuestas. Así que bueno, arranquemos nomás. La primera pregunta, que es la clásica, ¿qué es CSS y para qué sirve? CSS es Cascading Style Sheet, estilos en cascada. Es un lenguaje de estilos, no es un lenguaje de programación. Es para darle estilo y formato a nuestra página o aplicación web. Selectores básicos en CSS. Los selectores básicos en CSS tenemos el selector por etiqueta, el selector por ID, selector por clase, selector por atributo,
Y después tenemos el selector universal, que es el asterisco. Esos son más o menos los selectores universales. ¿Cómo trabaja el algoritmo CSS? Esta es una pregunta de entrevista y aparte es una pregunta muy buena para que ustedes sepan y entiendan cómo trabaja CSS y les va a facilitar la vida. Tiene tres métodos. Uno por cascada, que es el habitual, es lo normal, digamos, trabaja por cascada. Segundo, la especificidad, que es el peso de los selectores cuando hay un conflicto. Cada selector tiene un peso. Cuando hay un conflicto de estilos, ahí va a trabajar la especificidad. Y después luego, tercero, es la herencia. Como la misma palabra dice, es heredar. Un selector va a heredar estilo de un ancestro más cercano o el ancestro que nosotros le indiquemos. Eso es heredar. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿para qué sirven las media queries en CSS? Las media queries nos permite adaptar nuestro proyecto, aplicación, página web a diferentes tipos de dispositivos. Celular, monitores, tablet, inclusive para smartwatch que vienen ahora, televisores, etc. Para eso sirven las media queries. Bueno, hable del posicionamiento en CSS. Esta es una pregunta muy buena y es muy importante, chicos. El posicionamiento en CSS, la misma palabra lo dice, va a determinar la posición del elemento en nuestro documento. Tenemos posicionamiento estático, es el posicionamiento por defecto que vienen todos los elementos. De ahí pasamos al posicionamiento relative, que se va a posicionar en base a relativo a su posición normal. No me salía la palabra posición normal. Podemos manipularlo una vez que posicionas relativo, podemos manipularlo con top, right, left y bottom, y conserva su lugar en el documento. Esto es muy importante. El posicionamiento absoluto, a diferencia del relative, no conserva su lugar en el documento. Eso tienen que saberlo, y se posiciona en base a su ancestro más cercano que esté posicionado. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos un ancestro del selector que nosotros pusimos como posicionamiento absoluto, lo va a tomar como ancestro al viewport. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros ponemos una posición absoluta y la caja se nos dispara para arriba y no sabemos por qué se va arriba, y encima no ocupa, pierde su lugar en el documento y se superpone. Entonces tenemos que tener un ancestro hacia donde nosotros queremos manipularlo con una posición relative, y el absolute se va a manejar en base a su ancestro relative, también con las propiedades top, right, left y bottom. Después tenemos el posicionamiento fixed, que es un posicionamiento, como la misma palabra lo dice en inglés, fixed, fijo, queda fijo, y a medida que vos vas bajando el scroll, ese posicionamiento queda fijo. Conserva el tamaño de su contenido. Eso es muy importante también. Le podemos dar nosotros un width y un height, pero si no, conserva el tamaño de su contenido, el posicionamiento fijo. Y el posicionamiento sticky, perdón, es un intermedio entre el fixed y el relative. ¿Por qué? Porque lo podemos manipular con top y right, top y bottom, perdón. Un ejemplo: nosotros venimos bajando la página y tenemos una imagen, y queremos que esa imagen a los 20 píxeles empiece a bajar junto con el scroll que estamos haciendo. Entonces la página va bajando, y cuando llega a top 20 empieza a bajar la imagen junto con la página. ¿Se entiende? Y va bajando hasta que nosotros le indiquemos. Si no indicamos nada, va a bajar hasta abajo, digamos. Ese es el posicionamiento sticky. Generalmente se está usando mucho más que el fixed, el sticky. Bueno, esos son los posicionamientos. De ahí tenemos, dice, nombre las pseudo clases más usadas. Bien, las pseudo clases, primero y principal, dan estilo dependiendo el estado del elemento, y se las representan con 2 puntos. Vos pones, por ejemplo, una clase, un selector con una clase, 2 puntos, y va a la pseudo clase. La más usada es hover, de donde ustedes es la que más van a usar. Después tenemos visite, require, y focus también se usa bastante.
Vamos a otra, nombre de los pseudoelementos. Nombre de los pseudoelementos, ¿y para qué sirve? Bien, los pseudoelementos van a dar estilo a una parte del elemento y se representan con dos puntos. Va, por ejemplo, el selector y dos puntos, y ahí va el pseudoelemento. Los más conocidos o usados son el after, el before, last child, last letter, first letter, el placeholder, ese se usa bastante, el select también se usa bastante. Esos son los pseudoelementos. Bien, ¿para qué sirve el z-index? Cuando los elementos se salen del flujo normal y se superponen uno con otro, acá trabaja el z-index. Es como darle una importancia a un elemento sobre otro. Un ejemplo, tenemos una navbar. Al final del documento les voy a mostrar cómo trabaja el z-index. Ahora se lo hago así nomás al ejemplo. Tenemos una navbar, va bajando y tenemos una imagen, y esta imagen queda arriba de la navbar y me tapa todo el menú de la navbar. Entonces, con el z-index yo le puedo dar más importancia a la navbar, que la navbar pase por arriba de la imagen. Así trabaja el z-index y es muy importante. Unidades en CSS. Bien, las unidades en CSS tenemos absolutas, reales o relativas, y también las unidades del viewport, relativas al viewport. Las reales son las que usamos generalmente siempre: píxel, centímetro, pulgada, milímetro, puntos, esa nunca la usé, picas tampoco nunca la usé, pero esas son las que están. Y después las relativas son, por ejemplo, la rem, que es relativa al tamaño de la fuente del elemento padre, en este caso el HTML, y generalmente es un rem equivalente a 16 píxeles, a menos que nosotros lo modifiquemos, pero por defecto viene 16 píxeles, que es igual a un rem. Después tenemos las em, que son relativas al tamaño de la fuente del elemento padre. O sea, si el padre tiene un tamaño de fuente, el hijo a través de la em puede heredarlo, es relativo a ese tamaño de letra. Tenemos la EX, que es basada al tamaño de la X minúscula. La cap, basada en la altura de la letra mayúscula, la cap mayúscula. La CH va basada en el glifo 0. La verdad, esto nunca las usé, salvo las REM y las EM, y la X muy poquito. Después tenemos la LH, altura de línea del elemento, RLH, altura de línea del elemento raíz, y después las relativas al viewport. Las relativas al viewport son las BW, que es relativa al ancho, o sea, del width, y la BH, que es relativa al alto, al height. Esas son las unidades en CSS. Vamos a la pregunta número 10. Propiedad display en CSS. Ahora la propiedad display en CSS. Perfecto. La propiedad display en CSS, chicos, nos va a marcar el comportamiento de los elementos. Un ejemplo, tenemos la propiedad display block, que va a ocupar todo el ancho de línea y va a generar un salto en línea. El block ocupa todo el ancho y genera salto en línea. La propiedad display inline ocupa solamente el contenido. Lo que ocupa el contenido va a ocupar el inline y no genera salto en línea. Por eso muchas veces ponemos, por ejemplo, un H1, un H2 y va abajo. ¿Por qué? Porque el H1 ocupa todo, es una propiedad en bloque. Y por ejemplo, una propiedad en línea que es el span, vas a poner un span, vas a tener acá, poner otro span. Si no ocupa todo el ancho el contenido, lo vas a tener al lado. Otro span al lado, y así hasta que llegue a ocupar todo el contenido. Y después tenemos el display inline block, que es un intermedio entre block e inline. Recuerda una cosa que se me pasó, que las inline no se le puede dar, no se le puede manipular las dimensiones, tanto el width o el height. Muchas veces nos pasa que tenemos una propiedad inline y le ponemos width y decimos, ¿qué pasa? ¿No funciona? ¿O estoy poniendo mal la clase? No, es porque es una propiedad inline. Volvamos a la propiedad de inline block. Es un intermedio entre block e inline. Se le puede dar dimensiones y no genera salto en línea. Después tenemos la display none, que es
es oculta el elemento, no lo borra, no tenga miedo, simplemente lo oculta. El elemento sigue estando, se renderiza todo, pero no se lo ve en la aplicación o en la página web. Y de ahí tenemos la Display Flex y Grid Flex. Estas dos nos sirven para maquetación. Flex es unidimensional. ¿Qué significa? Trabajamos o con fila o columna. En cambio, Grid es bidimensional, podemos trabajar tanto con fila como columna. Y las dos sirven para maquetar más que nada. Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre las clases y los IDE? Un segundo, por favor, que me estoy quedando sin voz. Bien. Diferencia entre clase e ID. Los ID sirven para un elemento, no se pueden repetir los ID. Las clases se les pueden dar a múltiples elementos. Una clase para múltiples elementos, un ID para un elemento. Esa es la diferencia. No se pueden repetir los ID, por favor. ¿Cómo se seleccionan los elementos descendientes en CSS? Muy fácil. Si querés seleccionar un elemento de... Estas ya son preguntas más técnicas, más que teóricas. Si querés seleccionar un elemento descendiente, simplemente poner el selector, espacio y el otro selector. Así, pumba, nada más. ¿Para qué se usa la propiedad transition? Bien, la propiedad transition sirve para... Vamos a manipular la velocidad con lo que vamos a trabajar, por ejemplo, una animación. Si le damos una transition de 3 segundos, es la velocidad, por ejemplo, esta es la animación, es la velocidad que la animación va a demorar en hacer. ¿Cierto? Si le damos 3 segundos, 3 segundos. Si le damos 1 segundo, va a ser 1 segundo. ¿No es cierto? Esa sería la propiedad transition. Recuerden que también tiene otros valores, ¿no? Por ejemplo, se le pone, podemos hacer que la transición sea para todas las animaciones, poniendo transition all, o simplemente le ponemos el nombre de la animación. Y de ahí viene easy now, easy, y todo eso también va a depender cómo se va a comportar la transición. Eso es muy importante. Después dice cómo se crea un desplazamiento suave con el scroll. Este está muy bueno, este efecto, chicos, y se hace con scroll behavior. Se le puede dar al elemento raíz, cosa que ya todo tu documento tenga este efecto, scroll behavior, y se le da el valor de smooth. Y cuando das el scroll es muy suave y es muy amigable para el usuario. Y bueno, la pregunta número 15 dice, hable de Flexbox. Esto me encanta, Flexbox. Flexbox es una herramienta muy poderosa. La verdad que una vez que lo entienden, se soluciona la vida lo que es la maquetación con Flexbox y Grid. Los dos. Yo uso más Flexbox. Y ahora cuando terminemos, les voy a mostrar muchas propiedades de Flexbox que se entiende más cuando es visual el tema. Flexbox, como les dije, sirve para maquetar. Es unidimensional, se trabaja con fila o columna y es a través de la propiedad display flex. La propiedad display Flexbox se usa al padre para ordenar a sus hijos. Eso recuerden. Al padre, al contenedor padre, se le da el display flex y se ordenan a los hijos. Siempre tienen que tener un contenedor padre para usar la propiedad Flexbox. Tener flex direction, por defecto viene como fila, pero le podemos cambiar a columna. Tenemos el justify content, que es cómo se van a alinear los elementos, ya sea en el centro, start comienzo, end final. Vienen los espacios. Este es muy importante, es muy útil. El space around le va a dar espacios iguales a todo. El space evenly le va a dar espacios, y entre medio de los espacios secundarios va a dividir para darle los espacios a los últimos dos elementos, tanto del comienzo como del final. Le va a dar la mitad de los espacios que vos tenés en el medio a los elementos. Lo vamos a ver ahora y se van a sacar las dudas. El space between va a dar los espacios, y los dos elementos, tanto el comienzo como el final, van a estar pegados no van a tener espacio. Así,
no tienen espacio los dos elementos, tanto el primer y del final, y los otros tienen espacio equitativo. Tenemos el align item, que dependiendo de lo que estemos, si estamos trabajando en fila, el align item, por ejemplo, align item center, te lo va a centrar en la fila. Este de así, ahí. Si estamos trabajando en columna, perdón, si estamos trabajando en fila, claro, ahí align item center. Si estamos trabajando en columna, el align item center te lo va a centrar ahí. Recuerda, fila, center, column, center. Estar en fila, estar en. Creo que acá sale al revés. Creo que se filma al revés, así que ya saben, chicos. Creo que el estar es acá y el en acá. Así que bueno, así se alinean los elementos. Les voy a mostrar ahora la parte visual para que más o menos entiendan. Así que vamos. Bueno, chicos, acá estamos. Les voy a dar un ejemplo práctico, con visual, para que ustedes vean cómo funciona algunas de las preguntas que nosotros desarrollamos hace rato. Por ejemplo, el posicionamiento sticky. La barra esta es una barra de menú, tiene un posicionamiento sticky. Cuando miren, empezamos a bajar, queda la barra posicionada. No es fixed, es sticky. Y en este caso yo le puse top 0, o sea que empieza a bajar, empieza a bajar el scroll, baja la barra. Por eso sticky vos lo podés manejar con top o bottom. Y otra de las preguntas que vimos, que era el z-index, acá lo van a ver mucho mejor, es cuando esta barra no tenía z-index, estos cartelitos, miren, estos botones quedaban arriba del menú, y es lo que yo le decía, me lo tapaban. O sea, por ejemplo, yo llegaba a esta y estos botones quedaban arriba y yo no podía acceder al menú porque estaban los botones adelante. Entonces, cuando hay superposición de botones, entra el z-index. Yo le puse z-index 10 a esta barra y miren ya cómo queda arriba de todo. ¿Ve? Nada lo superpone a la barra de navegación que estamos haciendo. Eso es muy importante. Y ahora lo que les quería explicar era el space en Flexbox, que para mí es muy útil. En este caso usamos un space between. Miren, no da espacio acá a la izquierda ni da espacio a la derecha, a menos que nosotros le pongamos un margin, pero en este caso no da espacio, y a los elementos secundarios le da un espacio equitativo. Si nosotros le hubiésemos dado un space evenly, en este caso hubiese dado este espacio, miren, este espacio, la mitad de ese espacio lo hubiese repartido entre los dos elementos, ya sea el primero y el último, y le hubiese dado un pequeño espacio acá. Miren, ¿dónde está el cursor? Ahí. La mitad de este va para acá y la mitad de este va para acá, y después todo esto están alineados, obviamente, proporcionalmente. Y el space around directamente lo va a todos equitativamente. Este espacio va hasta acá, obviamente va a ser menos porque ya vas a tener el espacio acá, acá, todos equitativamente. Eso lo quería explicar, el tema del space around. Por ejemplo, acá están como columna, la dirección de Flexbox es columna, y yo les puse align item center. Miren cómo se centraron los hijos del contenedor. Tenemos un contenedor padre que le dimos align display flex direction column y align item center, y todo, miren, todo está centrado en el centro. ¿Ven? Queda todo centrado. Bueno, ese es un ejemplo visual y práctico del poder que tiene de Flexbox. También les mostré el z-index. Así que espero que hayan aprendido, chicos, estudien y por sobre todas las cosas practiquen. Pasaron las 15 preguntas. Si les sirven y quieren otras 15, 10, 5 preguntas, me ponen en los comentarios. En nuestro canal de TikTok tengo muchas preguntas de entrevistas de JavaScript que todavía no subimos acá el video. Así que si pueden llegar al canal de TikTok, TubeProgram, o al canal de Instagram también, TubeProgram. Y acá les dejo lo que son las preguntas. Pueden pausar el video. Pregunta de entrevista CSS, no tiene
un formato, la verdad que no tiene formato, simplemente es para que saquen las preguntas. Acá están del 1 al 7, pausen el video y bajamos del 7 al 9, lo pueden pausar, y de la 11 a la 15. Ya saben, voy a crear un repositorio que diga preguntas CSS, pueden entrar y bajarla de ahí también. Espero que les haya servido, chicos. Si les sirvió el contenido, un simple me gusta, un compartir, un comentario, lo que sea, me ayuda bastante para seguir generando contenido y llegar a más gente. Esto se hace de corazón para ayudar y retribuir un poco el conocimiento que uno va adquiriendo. Así que les mando un abrazo grande, espero que se cuiden y pronto les voy a mostrar la aplicación que hicimos hace poquito. Les mando un abrazo, se cuidan.